Mi esposa dijo, no soy tu propiedad. Me aparté por completo. Entonces ella descubrió lo que sucede cuando la independencia se convierte en aislamiento. Todo comenzó en lo que parecía una noche común. Acabábamos de cenar, y las habituales discusiones sobre asuntos domésticos se transformaron en algo más agudo, más tenso. Ella me miró, exasperada. Cuando le pregunté sobre una factura que necesitaba ser pagada, una pregunta rutinaria. Su respuesta fue cualquier cosa menos rutinaria. Con un tono que cortó el aire, dijo, no soy tu propiedad. Sus palabras quedaron suspendidas en la habitación, como una nube de tormenta. Al principio, no supe cómo reaccionar. ¿Fue una acusación? ¿Una declaración de desafío? ¿Una proclamación de independencia? La forma en que lo dijo, su tono, la mirada en sus ojos, me hizo sentir que estaba trazando una línea, desafiando el fundamento mismo de lo que yo creía que era nuestra relación. No dije nada. ¿Qué podía decir? Solo asentí. Pero por dentro, algo cambió. No fue ira, no al principio. Fue algo más frío, algo resuelto. Sus palabras resonaron en mi mente mientras limpiaba la mesa en silencio. Pensé en cuánto había sacrificado a lo largo de los años, trabajando largas horas, manejando problemas y asegurándome constantemente de que todo en su vida funcionara sin problemas. Y ahora, escuchaba que nada de eso importaba, porque, para ella, aparentemente la estaba tratando como una propiedad. Esa noche, me quedé despierto, reviviendo la conversación. ¿Tenía razón? ¿Había sido controlador? ¿Había reducido su papel en nuestra relación a algo transaccional? ¿O era esta su forma de eludir las responsabilidades que ambos habíamos acordado cuando nos casamos? Era imposible saber lo que realmente quería decir. Pero una cosa me quedó clara, ella no se veía a sí misma como responsable ante mí, de la misma manera en que yo siempre me había visto responsable ante ella. Mientras miraba el techo en la oscuridad, una tranquila determinación creció dentro de mí. Bien, pensé. Si ella no quería ser mi propiedad, no la trataría como tal. Pero eso también significaba que no podía esperar que yo cargara con el peso de ser responsable por ella. No se trataba de venganza, se trataba de equidad. Si ella quería independencia, se la daría, por completo. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado, pero yo ya era diferente. El cambio mental que había hecho era absoluto. Decidí mantener mis acciones sutiles, al menos al principio. Sin grandes anuncios, sin confrontaciones. En cambio, dejaría que la situación hablara por sí misma. Cuando me preguntó si pagaría una factura esa semana, le dije con calma, puedes encargarte tú. Me dio una mirada confusa, pero no dijo mucho. Fue algo pequeño, pero para mí, fue simbólico. Ya no iba a ser su cuidador. No iba a manejar su vida, mientras ella descartaba mi papel como algo opresivo o insignificante. Durante todo el día, noté otras oportunidades para dejarla tomar las riendas. Cuando el grifo de la cocina empezó a gotear, no tomé mi caja de herramientas. Cuando su coche necesitó gasolina, no lo llevé a la estación como solía hacer. Cada vez, ella parecía perpleja, quizás incluso molesta, pero no se resistió, todavía no. La declaración que había hecho la noche anterior, aún estaba fresca en mi mente, alimentando mi determinación. No estaba enojado, estaba concentrado. Esto no se trataba de castigo. Se trataba de equilibrio. Si ella no quería ser tratada como si me perteneciera, entonces no podía esperar los privilegios que venían con ese tipo de relación. No interferiría en su vida. Pero tampoco la sostendría. Al final del día, pude sentir una ligera tensión en el aire. Ella notó que algo andaba mal, pero aún no había atado cabos. Y yo no estaba a punto de explicárselo. Si quería independencia, tendría que asumirla, cada parte de ella. Esa noche, mientras yacía en la cama una vez más, sentí una extraña sensación de claridad. Esto no era un juego. Ni una fase temporal. Esto era un cambio, en cómo veía nuestra relación y cómo la manejaría de ahora en adelante. Lo que viniera después,
Estaba listo para dejarle ver exactamente cómo se veía la vida, sin mi propiedad. A la mañana siguiente, me levanté temprano como de costumbre, pero esta vez, no sentí la familiar sensación de obligación, tirándome de la cama. Me quedé allí unos minutos más, escuchando los sonidos de su rutina matutina, comenzando al final del pasillo. Normalmente, yo sería el que prepararía el café, pero hoy me quedé quieto. Que se encargue ella, pensé. Cuando finalmente me levanté, la encontré en la cocina, de pie cerca de la cafetera con una taza en la mano. Las llaves del coche estaban a su lado. Y pude notar que esperaba que le mencionara el cambio de aceite, algo que me había estado recordando toda la semana. Pero no lo hice. Me serví un café y me senté, revisando mi teléfono. Como si fuera un día cualquiera. «Vas a llevar el coche hoy, ¿verdad?», preguntó ella después de unos minutos de silencio. No levanté la vista. «No, puedes encargarte tú de eso». Se quedó inmóvil. Con la taza a mitad de camino hacia sus labios. «¿Qué quieres decir? Tú siempre te encargas de eso». Me encogí de hombros. «Esta vez no». «¿Es tu coche?». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Pero no dijo nada más. Salió de la casa a paso rápido, adiós, y pude escuchar el débil golpe de la puerta del coche, mientras se alejaba. Esa fue la primera pequeña grieta en la rutina. Pero no terminó ahí. Durante todo el día, me ocupé de mis asuntos, con un deliberado desapego. Me llamó durante su hora de almuerzo para recordarme un pago del seguro. Algo que siempre había manejado sin falta. «Oye, no olvides que el seguro del coche vence mañana», dijo con casualidad. No dudé. «Puedes pagarlo tú. Los detalles de la cuenta están en la carpeta». Hubo una pausa, lo suficientemente larga, como para que yo sintiera la confusión al otro lado de la línea. «¿Por qué actúas así?», preguntó finalmente. Mantuve mi tono de voz tranquilo. «No estoy actuando de ninguna manera. Solo te estoy dejando que manejes las cosas. Eres perfectamente capaz de hacerlo». La línea volvió a quedarse en silencio. Antes de que ella soltara una risa corta e incrédula. «Bueno, está bien. Como sea». Cuando regresó a casa esa noche, la tensión era palpable. Deliberadamente, dejé un par de cosas sin hacer. Como no sacar la basura, algo que solía hacer sin falta. Pude verla mirar el cubo desbordante, mientras entraba en la cocina. No dijo nada, pero su frustración estaba escrita en toda su cara. La cena fue otro asunto silencioso. Ella estaba esperando que yo dijera algo, que me explicara, pero no lo hice. Cociné para mí, dejé los platos en el fregadero, y volví a mis propias tareas. Sin ofrecerle hacer nada por ella. No era rencor, era una demostración silenciosa, de cómo era la vida, sin las responsabilidades que ella había llegado a esperar que yo asumiera. Esa noche. Finalmente rompió el silencio. «¿Vas a decirme qué está pasando?», preguntó, su voz cortante. Me recosté en mi silla y la miré. «Dijiste que no eres mi propiedad, ¿verdad?». Su expresión se endureció. «Sí, lo dije». «Bueno», le respondí con calma, «si no eres mi propiedad, entonces tampoco eres mi responsabilidad». Abrió la boca como si fuera a discutir, pero no salieron palabras. Se quedó allí un momento, mirándome fijamente, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse, con un clic seco. Mientras permanecía sentado en el tranquilo remanso, sentí una extraña mezcla de emociones. Esto no era fácil. No había satisfacción en verla luchar, con el cambio en nuestra dinámica. Pero sabía que era necesario. Si quería independencia, estaba decidido a dársela, incluso si eso significaba desmantelar los cimientos que habíamos construido juntos, pieza a pieza. Los días siguientes fueron un lento desmoronamiento. Me apegué a mi plan, manteniendo mi exterior tranquilo, mientras me retiraba de tareas y responsabilidades, que antes manejaba sin pensarlo. Las grietas en nuestra rutina se hicieron más amplias con cada día que pasaba. La primera ruptura significativa llegó una noche cuando ella regresó del trabajo. La casa estaba más oscura de lo habitual,
y la basura aún estaba junto a la puerta, donde yo la había dejado. Normalmente, ya la habría sacado, encendido las luces y comenzado la cena. En cambio, yo estaba en la sala, viendo un programa, completamente despreocupado. Ella entró, miró a su alrededor y suspiró audiblemente. «¿En serio, estás simplemente sentado ahí?», preguntó. Su voz teñida de frustración. Ni siquiera levanté la vista. «Sí». Día largo. Dejó caer su bolso sobre el mostrador, con más fuerza de la necesaria. «¿Podrías al menos sacar la basura?». Me encogí de hombros. «No está tan pesada. Puedes manejarlo». Sus ojos se abrieron ligeramente, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Por un momento, pareció que iba a discutir, pero en cambio, tomó la bolsa de basura y salió furiosa. La puerta se cerró de golpe tras ella. A la mañana siguiente, me desperté y encontré el fregadero lleno de platos. Era la primera vez que la veía dejarlos sin lavar, un pequeño acto de desafío. Ella no me iba a dejar ganar fácilmente, pero yo no estaba buscando ganar. Estaba buscando dejar claro un punto. Durante toda la semana, las fichas de dominó siguieron cayendo. Los víveres escasearon porque no repuse la despensa. Su ropa sucia permaneció intacta en la canasta. A pesar de que yo siempre la había lavado sin que me lo pidieran. Pequeñas inconveniencias comenzaron a acumularse, y su frustración se hizo más visible con cada día que pasaba. A mediados de semana, la tensión alcanzó su punto álgido. Ella llegó a casa del trabajo, para encontrar que yo no había pagado la factura de los servicios públicos. Lo sabía. Porque las luces se habían apagado, esa misma tarde. Pude haberla pagado en unos minutos, pero no lo hice. Esta vez, quería que ella sintiera las consecuencias directamente. Entró furiosa en la sala. Con el rostro enrojecido por la ira. «Se fue la luz», gritó. «¿Por qué no pagaste la factura?». La miré con calma. «Sabías que vencía. Los detalles de la cuenta están en la carpeta». Ella se llevó las manos a la cabeza con exasperación. «¿Por qué haces esto? Estás siendo tan infantil». Me puse de pie lentamente, dejando que sus palabras colgaran en el aire. «¿Infantil? Dijiste que no eres mi propiedad, ¿recuerdas? Estoy respetando eso. Pero si no eres mi propiedad, entonces no soy tu cuidador. ¿Quieres independencia? Bien. Pero la independencia significa asumir la responsabilidad de tu vida». Su expresión flaqueó por un momento, como si no estuviera segura de cómo responder. Luego, con una risa amarga, sacudió la cabeza. «Esto no es independencia, esto es solo que eres mezquino». No discutí. Solo dejé que sus palabras colgaran en el aire, mientras pasaba junto a ella, hacia la cocina. No estaba interesado en convencerla, quería que entendiera. Esa noche, ella terminó al teléfono con el servicio al cliente, tratando de resolver el problema de la electricidad. Pude escuchar la frustración en su voz, mientras navegaba por el sistema automatizado, algo que yo habría manejado con facilidad antes. Verla luchar no fue satisfactorio, pero reforzó mi decisión. Si ella quería que me apartara, lo haría por completo, incluso si eso hacía la vida más difícil para ambos. Para el final de la semana, la casa se sentía diferente. No era solo el desorden acumulado, o las tareas sin hacer. Era el silencio, la tensión tácita entre nosotros. Habíamos caído en una especie de guerra fría, cada uno probando los límites del otro. El ritmo, una vez fluido de nuestra relación, se había vuelto inconexo, una serie de compases irregulares y silencios incómodos. Y sin embargo, yo permanecía firme. Si este era el camino que ella quería, lo seguiría hasta su conclusión, sin importar a dónde llevara. Al final de esa semana, la tensión en la casa era asfixiante. La electricidad había sido restaurada, la basura finalmente sacada y algunos de los víveres repuestos, pero no por mí. Ella estaba haciendo lo mínimo indispensable para mantener las cosas funcionando, pero el peso de nuestra rutina desmoronándose era visible en cada uno de sus movimientos. El silencio entre nosotros se había convertido en un campo de batalla. Cada uno esperando que el otro hablara primero.
Ese sábado por la mañana, estaba sentado en la mesa de la cocina, bebiendo café y revisando mi teléfono. Ella entró, con el cabello aún revuelto por el sueño, y fue directamente al refrigerador. Los estantes vacíos la recibieron, y ella cerró la puerta de golpe. Esto no puede seguir así, dijo, su voz tensa. No levanté la vista. ¿Que no puede? Se giró para mirarme. ¿Esto? Sea lo que sea esto. Tú actuando como si fueras un observador pasivo en esta casa. Se supone que somos un equipo. Dejé el teléfono y me recosté en mi silla. ¿Lo somos? Porque la última vez que revisé, dijiste que no eres mi propiedad. Los equipos se basan en la responsabilidad. Y creo que ya no formo parte del tuyo. Se cruzó de brazos, su mandíbula tensa. No retuerzas mis palabras. No quise decir que quería que te desconectaras por completo de nuestra vida. Bueno. Esa es la cosa con las palabras, respondí, mi tono tranquilo pero firme. Una vez que están ahí, significan algo. Dejaste claro que no quieres sentir que me debes nada. Bien. Pero eso funciona en ambos sentidos. Su frustración se desbordó. Esto no se trata de deberle nada a nadie. Se trata de respeto. De no sentir que mi vida gira en torno a tus decisiones. Me levanté, la silla raspando el suelo. Respeto, dije, mi voz finalmente elevándose. ¿Crees que el respeto es que yo, silenciosamente, arregle cada problema, pague cada factura? ¿Y limpie cada desorden, sin siquiera un gracias? ¿Crees que el respeto es decirme que todo ese esfuerzo te hace sentir como propiedad? Porque si eso es lo que piensas, entonces no sabes nada de respeto. Ella se encogió, sus brazos cayeron a los costados. Por un momento, la lucha se drenó de ella, pero luego se enderezó, su voz más baja pero no menos firme. No pedí esto. No pedí que hicieras todo. No, dije, acercándome, pero lo esperabas. Cada vez que intervenía para facilitar las cosas, me dejabas. Cada vez que me ponía al día, te apoyabas en ello. Y cuando intentaba hablar de cómo se sentía cargar con todo eso, lo descartabas como control. Sus ojos se humedecieron, y ella desvió la mirada, sus manos apretadas en puños. ¿Y ahora qué? Preguntó, su voz temblaba ligeramente. ¿Solo nos seguimos destrozando el uno al otro? No respondí de inmediato. En cambio, me volví a la mesa, cogiendo mi taza de café y mirándola fijamente. No lo sé, admití finalmente. Pero sí sé que he terminado de ser el único que lleva el peso. Si esto es lo que querías, verdadera independencia, entonces la tienes. Pero no esperes que yo recoja los pedazos, cuando las cosas se desmoronen. Se quedó allí por un largo momento, como esperando que yo retirara mis palabras. Cuando no lo hice, soltó un aliento tembloroso, y salió de la habitación. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse suavemente esta vez, muy lejos de los portazos de los últimos días. Me quedé en la cocina un rato. Mi café enfriándose en mis manos. La casa se sentía increíblemente silenciosa, el tipo de silencio que se asienta después de una tormenta. Por primera vez. No estaba seguro de si quedaba algo que salvar, o si alguno de los dos siquiera quería intentarlo. Después de esa confrontación, las cosas no se resolvieron mágicamente. Si acaso, la brecha entre nosotros pareció profundizarse. Los días pasaron en un limbo extraño y tenso, donde compartíamos el mismo espacio, pero nos movíamos el uno alrededor del otro, como extraños. Cada interacción se sentía calculada, cada palabra medida. Era evidente que ninguno de los dos sabía cómo cerrar la brecha, o si siquiera queríamos hacerlo. La primera oleada de consecuencias llegó cuando su amiga Emily llamó. Normalmente, Emily la llamaría directamente, pero esta vez, me contactó a mí. Oye, dijo con cautela, he estado tratando de comunicarme con ella, pero no contesta. ¿Está todo bien? Dudé. Está bien, respondí. Solo ocupada. Emily sonó escéptica. Se perdió el almuerzo con nosotros el sábado. Eso no es propio de ella. No supe qué decir.
Así que desvié el tema. Quizás deberías preguntarle a ella. Pareció que ahí terminaba todo, pero no fue así. Unos días después, mi madre llamó. Aparentemente, mi esposa se había desahogado con ella. En un momento de frustración. El tono de mi madre era severo, como lo había sido cuando yo era un adolescente en problemas. ¿Qué está pasando entre ustedes dos?, exigió. Ella dice que te niegas a ayudar en nada. Eso no suena como tú. Suspiré, pellizcándome el puente de la nariz. Es complicado. Bueno, quizás deberías descomplicarlo, espetó ella. El matrimonio no se trata de llevar la cuenta, se trata de una sociedad. Sus palabras me dolieron, pero no discutí. No tenía sentido explicar los matices a alguien que no vivía en nuestra casa. Que no sentía el peso de las expectativas tácitas y el resentimiento que se había acumulado durante años. Las consecuencias no fueron solo personales, sin embargo. La tensión comenzó a infiltrarse en otras áreas de nuestras vidas. En el trabajo, me encontraba distraído, reviviendo conversaciones en mi cabeza, preguntándome, ¿dónde había salido todo mal? Ella estaba lidiando con sus propios desafíos. La escuché en una videollamada de Zoom, disculpándose con su jefe por no cumplir con un plazo. Eso no era propio de ella. Siempre era la que tenía todo organizado, la que estaba al tanto de las cosas. Pero últimamente, las grietas en su comportamiento profesional comenzaban a mostrarse. Una tarde. Llegué a casa y la encontré sentada en el sofá con su laptop abierta, el rostro entre las manos. Levantó la vista cuando me oyó entrar, sus ojos cansados y rojos. El wifi no funciona, dijo con voz apagada. Llamé al proveedor, pero dijeron que la cuenta está vencida. Me quedé allí un momento, dividido entre intervenir o dejar que ella se encargara. Finalmente, dije. Sabes cómo pagarlo, ¿verdad? Ella no respondió. En cambio, cerró la laptop y se recostó en el sofá, mirando al techo. No puedo más con esto, susurró. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Esto, dijo, haciendo un vago gesto hacia la habitación. Todo. Siento que me estoy ahogando, y tú solo estás ahí mirando. Quise discutir. Recordarle que esta era la independencia que ella había pedido, pero al verla en ese momento, no pude. No parecía desafiante ni fuerte, parecía exhausta. Y fue entonces cuando me di cuenta. Las consecuencias de nuestro enfrentamiento no solo la estaban afectando a ella, nos estaban afectando a ambos. La casa era un desastre, las facturas se acumulaban. Y ambos éramos demasiado tercos para admitir que esto no funcionaba. Cualquier punto que yo hubiera estado tratando de dejar claro, comenzaba a perder su significado. Ante lo que realmente estábamos perdiendo, el uno al otro. Me senté frente a ella. El silencio entre nosotros era pesado. Por primera vez en semanas, no se sentía como una batalla. Se sentía como un punto muerto, como si ambos nos hubiéramos quedado sin movimientos. No quería que llegara a este punto, dije finalmente. Ella me miró. Sus ojos llenos de algo que no pude descifrar, tristeza, quizás, o arrepentimiento. Yo tampoco. Nos sentamos allí mucho tiempo, sin decir nada, ambos tratando de averiguar qué venía después. De todo lo que habíamos dejado desmoronarse. No arreglamos las cosas esa noche. No hubo una reconciliación mágica, ni disculpas sinceras, ni promesas de cambiar. En cambio, los días que siguieron estuvieron llenos de una tregua tácita. No fue un acuerdo, fue agotamiento. Habíamos llegado al límite de lo que cualquiera de los dos podía soportar. El primer cambio llegó en pequeños y vacilantes pasos. A la mañana siguiente, me desperté y la encontré en la mesa de la cocina, con una pila de papeles, facturas, recibos y extractos de cuenta. Levantó la vista. Cuando entré en la habitación, y por un momento, nos miramos. Luego, señaló la silla frente a ella. ¿Podemos revisar esto juntos?, preguntó en voz baja. No fue una disculpa. Pero tampoco fue un desafío. Me senté, y comenzamos a ordenar el desorden que ambos habíamos ignorado durante demasiado tiempo.
Ella tenía preguntas sobre pagos y fechas de vencimiento. Y yo respondí, sin juzgar, ni con sarcasmo. Por primera vez en semanas, estábamos trabajando juntos, no porque uno de nosotros lo exigiera, sino porque ambos sabíamos que había que hacerlo. Ese pequeño acto de cooperación marcó la pauta para los días siguientes. Ella empezó a tomar más iniciativa, llamando a las compañías de servicios públicos, programando citas e incluso cocinando la cena, sin esperar que yo interviniera. Mientras tanto, yo me encontré volviendo a roles que había abandonado, no porque me sintiera obligado, sino porque quería ayudar. Lavaba los platos que dejaba en el fregadero, o sacaba la basura sin que me lo pidieran. No fue un regreso a como habían sido las cosas, pero fue un comienzo. Las conversaciones comenzaron lentamente al principio. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, viendo televisión, ella silenció el programa y se volvió hacia mí. ¿De verdad crees que no te aprecio?, preguntó. La miré, sorprendido por la repentina pregunta. A veces sentía que no, admití. Como si todo lo que hacía fuera simplemente esperado, nunca notado. Ella asintió, su expresión pensativa. No quise que se sintiera así. Supongo que me acostumbré tanto a que tú te encargaras de todo, que olvidé cómo debió haber sido para ti. Y olvidé decirte cuando necesitaba ayuda. Yo, en lugar de decir algo, simplemente dejé que se acumulara, hasta que se convirtió en resentimiento. Esa honestidad fue un punto de inflexión. Comenzamos a tener más de esas conversaciones, las reales, donde decíamos lo que sentíamos, sin miedo a iniciar otra pelea. No siempre fue fácil, y todavía había momentos de tensión. Pero el esfuerzo ahora era mutuo. Con el tiempo, comenzamos a redefinir cómo se veía nuestra relación. Ya no se trataba de que uno de nosotros cargara con el otro. Se trataba de compartir la carga. Ella aprendió a apoyarse en mí, sin volverse dependiente, y yo aprendí a retroceder, sin sentir que la abandonaba. Las cosas no eran perfectas. Pero no necesitaban serlo. El desorden en nuestra casa desapareció lentamente, pero las cicatrices de esas semanas persistieron. Sirvieron como un recordatorio de lo cerca que habíamos estado. De perderlo todo, y de cuánto trabajo había costado encontrar un nuevo equilibrio. Una noche, mientras nos sentábamos a cenar, ella se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. No quiero volver a como eran las cosas, dijo, pero tampoco quiero perder esto. Asentí, apretando su mano suavemente. Yo tampoco. Y así, encontramos nuestra nueva normalidad, no como propiedad, ni responsabilidad, sino como compañeros, aprendiendo a navegar la complejidad de la vida juntos.